En la boda de mi hermano, me entregaron una tarjeta blanca que decía, sin asignación de mesa. Mi mamá se acercó a mí y en voz baja me dijo, «Eso quiere decir que vienes sin lugar y sin cena». Yo volteé, caminé hasta la mesa de regalos, saqué mi sobre con un cheque de caja por 140,000 pesos, que había tramitado un día antes para dárselo en persona, y dije, «Creo que esto ya no lo van a necesitar». Luego me fui. Mi hermano salió corriendo detrás de mí y mis papás me gritaron que regresara. No lo hice. Fue una humillación. No hay otra forma de decirlo. Mi sobre seguía ahí, sobre la mesa de regalos. Blanco, sencillo, con una esquina un poco doblada desde que lo dejé más temprano. Adentro iba un cheque de caja por 140,000 pesos que yo había reunido con esfuerzo, de verdad. Me tomó varios meses ahorrar esa cantidad. Horas extra, fines de semana ocupados, gastos que me quité, planes que cancelé, caprichos que dejé pasar. Era dinero que también pude haber usado en mí, en un viaje o en mi propio ahorro. Todo para hacer algo importante por mi hermano. Y, para mala suerte de ellos, estaba a punto de llevármelo de regreso. Yo no tenía idea de que algo andaba mal hasta que llegué al salón. La ceremonia en la iglesia había salido bien, rápida, bonita, de esas que se te van entre aplausos, flores y gente parándose a tomar fotos. Mi hermano casi no me habló esa mañana, pero pensé que eran los nervios normales del día. Yo no esperaba un trato especial. Nunca he sido de esas personas, pero sí daba por hecho que formaba parte de la familia en un día así. Cuando llegué al registro de la recepción, estaba detrás de una pareja a la que le entregaron un sobre color marfil, con su número de mesa escrito a mano, y una pulsera para entrar al banquete. Se veía cuidado, elegante, pensado. Luego seguí yo. La mujer de la mesa ni siquiera levantó la mirada. Metió la mano en una cajita de plástico y me entregó una tarjeta delgada, impresa en papel común. La vi un segundo, sin entender. Blanca, ligera, con letras negras gruesas. Decía, sin asignación de mesa. Me quedé quieta. Pensé que era un error, que me habían confundido con alguien más. Entonces apareció mi mamá, como si hubiera estado esperando cerca, justo para ese momento. Se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja, casi como si me compartiera un chiste. Eso quiere decir que vienes sin lugar y sin cena. Esperé a que sonriera, a que me guiñara el ojo, a que rematara con algo que desarmara el golpe. No hizo nada. Se dio la vuelta y se fue antes de que yo pudiera preguntarle una sola cosa. Me quedé con la tarjeta en la mano, y de pronto sentí que todo se apagaba un poco a mi alrededor. Aún así, entré al salón. Me repetí que tal vez había habido una confusión con las mesas, que alguien lo arreglaría en cuanto me viera. Pero, en cuanto vi los centros de mesa, la distribución, los meseros colocando los platos y a la gente buscando su nombre en el acomodo, me cayó encima la realidad. Mi nombre no estaba. Busqué en las mesas de familia. Nada. Ni en una orilla, ni en una esquina, ni al fondo. No había silla, no había plato, no había tarjetita con mi nombre. No era una invitada de verdad, era una presencia tolerada. Alguien a quien dejaron entrar, pero no incluyeron. Me quedé cerca de la pared, viendo cómo la gente se sentaba. Mi hermano levantó su copa para brindar. Mis papás aplaudieron. Valeria se inclinó para darle un beso en la mejilla mientras todos sacaban el celular para grabar. Yo esperé a que alguien me viera, a que alguien se acercara a decirme que hubo un error, a que me dijeran que ya estaban poniendo otra silla. Nadie lo hizo. Sí me vieron. Simplemente no les importó. Entonces salí del salón principal y regresé a la entrada, donde estaba la mesa de regalos. Antes había mucha gente. En ese momento ya estaba casi vacía. Solo quedaban algunos sobres, un par de cajas y unas bolsas con moños. Vi el mío enseguida. Era el único sin listón ni estampita, solo doblado con cuidado. Lo tomé, lo abrí, saqué el cheque y me quedé un segundo mirándolo. Después dije, sin alzar la voz, pero lo bastante claro, creo que esto ya no lo van a necesitar. Me di media vuelta y caminé hacia la salida. No había dado ni 10 pasos cuando escuché sillas arrastrándose, a alguien diciendo mi nombre, luego la voz de mi hermano,
más fuerte, más molesta, y después la de mis papás. Melissa. Regresa. Melissa. Esperad. No me detuve. Seguí caminando con calma hasta el estacionamiento del salón. Me subí a mi coche, encendí el motor y me fui sin volver a mirar. Que brindaran, que bailaran, que se tomaran todas las fotos que quisieran. Pero la luna de miel que tanto les urgía pagar acababa de volverse mucho menos posible. No me querían ahí. Perfecto. Pero entonces tampoco iban a usarme. Esa noche no dormí. No solo por el enojo, aunque claro que estaba furiosa, fue por otra cosa. Todo se me repetía en la cabeza con una claridad insoportable. La tarjeta, la voz de mi mamá, las mesas, el hueco donde yo no estaba, el sobre que había dejado horas antes, con tanto orgullo. Yo de verdad pensé que estaba haciendo algo bueno, algo importante. Pensé que estaba siendo parte de algo. Y no. Era la de la tarjeta blanca, la que no tenía silla, la que su propia familia decidió dejar a un lado. Y eso no había sido un descuido, no había sido un error, había sido deliberado. A la mañana siguiente empezaron los mensajes. Primero mi mamá, luego mi papá, luego mi hermano. ¿Podemos hablar? Por favor, no hagas más grande esto. No arruinemos el fin de semana. Nadie escribió, perdón. Nadie dijo, nos equivocamos. Todo era una mezcla de rodeos, suavizantes y frases tibias, como si mi reacción fuera el problema y no lo que me habían hecho. Mi mamá incluso me puso, pensamos que no te iba a importar estar por ahí, porque tú siempre dices que esas cosas elegantes te dan igual. Como si yo tuviera que agradecer la oportunidad de ser excluida con una sonrisa. Cerca del mediodía, mi papá me llamó. No contesté. Volvió a llamar. Luego mandó mensaje. Ven a la casa. Queremos hablar. Daniel está aquí también. No respondí enseguida. Me metí a bañar. Me preparé el desayuno. Lavé los trastes. Limpié la cocina. Yo no les debía urgencia. Y tampoco les debía el beneficio de la duda. Pero una parte de mí sí quiso ir. No para arreglar nada. Solo para verlos incómodos un rato. Ellos necesitaban ese dinero. Yo lo sabía. Sabía que traían el presupuesto al límite. Ya le había escuchado a Daniel quejarse del costo del salón y de lo apretados que estaban, queriendo pagar la luna de miel el mismo mes. Ya habían recortado cosas y seguían contando con que yo iba a entrar al final a resolver una parte. Así que fui. No por perdón. Por curiosidad. Cuando llegué a la casa de mis papás, en Tlalnepantla, el coche de Daniel ya estaba afuera. También la camioneta de mi papá. Entré sin tocar. Los tres estaban en la sala. Mi mamá intentó verse casual, sonriendo como si yo regresara de un viaje largo. Mi papá hizo ese gesto suyo de asentir, como si todo fuera a resolverse entre adultos razonables. Daniel se puso de pie y levantó medio brazo, como si no supiera si abrazarme o saludarme de lejos. Yo me senté y no dije nada. Esperé. Mi papá habló primero. Dijo que era muy lamentable cómo se habían dado las cosas ayer. No que ellos las hubieran provocado, no que ellos hubieran hecho algo mal. Solo que, bueno, había sido lamentable. También soltó una frase sobre la escena en la salida, sobre cómo varios invitados se dieron cuenta y todo se había vuelto más grande de lo necesario. Mi mamá siguió con unas frases sobre mala comunicación y logística. Repitió varias veces la palabra confusión, como si yo me hubiera perdido entre unas listas, como si mi exclusión del banquete hubiera sido un detalle técnico. Daniel habló poco, y, cuando lo hizo, fue peor. Yo no sabía que lo iban a manejar así. Pensé que ibas a entender. Como si yo tuviera que elevarme por encima de la humillación y aceptar todo con calma. Los dejé hablar. Asentí un par de veces. Esperé a que terminaran con su control de daños. Y entonces les dije una sola cosa. Tal vez cambie de opinión. Nada más. Ni promesas, ni cifras, ni perdón. Solo eso. Tal vez. El cambio en el ambiente fue inmediato. Mi mamá se enderezó. Mi papá soltó el aire con fuerza, como si ya sintiera alivio. Incluso Daniel, por fin, me miró directo.
La esperanza se les notó en la cara. Mi mamá empezó a hablar más rápido. Que qué generoso sería eso. Que ese dinero les ayudaría muchísimo. Que no quería que esta cosita se quedara entre nosotros para siempre. Mi papá añadió que en todas las familias hay momentos difíciles, pero se superan. Daniel no me dio las gracias. Ni siquiera ahí. Yo me limité a sonreír apenas. Me puse de pie y dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Salí de la casa dejando esa palabra dándoles vueltas en la cabeza. Tal vez. No era sí. Tampoco era no. Era una pausa larga. Que se quedaran con eso. Que les pesara un poco la espera. Porque por primera vez en mucho tiempo querían algo de mí. Y yo iba a dejar que sintieran lo que se siente necesitar algo de alguien y no saber si esa persona va a dártelo. A la mañana siguiente desperté con un mensaje de voz de mi mamá. Hablaba suave, cuidadosa, como si estuviera tratando con alguien al borde del colapso. Dijo que había estado pensando toda la noche, que tal vez, en la boda, las cosas se habían manejado con demasiada rigidez, que quizás se pudo comunicar mejor la situación. Seguía sin decir lo que yo esperaba. Nada de la regamos. Nada de perdón. Nada de asumir responsabilidad. Solo ese intento de pintar todo como un malentendido. Algo pequeño que yo había hecho demasiado grande. Y luego vino el remate. Me dijo que estaban posponiendo la luna de miel. No cancelándola, solo moviéndola un poco. Lo dijo como si fuera un retraso sin importancia. Lo que no dijo fue la parte que yo ya sabía. Sin mi cheque, estaban en problemas. Más tarde me llamó mi papá. Él siempre juega distinto. Menos emoción, más cálculo. Me dijo que estaba orgulloso de la mujer en que me había convertido. Exitosa, estable, confiable. Me dijo que no todos en la familia podían decir lo mismo y que yo debía sentirme orgullosa de tener tanto que aportar. Luego, fue al punto. Confiamos en tu criterio. Sé que vas a tomar la decisión correcta. Ya estaban usando el repertorio completo. Halagos falsos, preocupación pulida, el recordatorio de que yo era la responsable, la madura, la que resuelve. Y en ese momento me acordé del coche. 6 meses antes, cuando el suyo se descompuso, yo les presté mi segundo auto. Según ellos, iba a ser por 1 semana o 2. Nunca me lo devolvieron. Primero faltaba una refacción, luego seguían esperando al mecánico. Luego el mecánico no fue. Luego salió otra cosa. Dejé de preguntar. Se volvió una de esas cosas que yo hacía por la familia. Pero el coche seguía a mi nombre, y seguía asegurado con mi póliza. Entré a mi cuenta y lo comprobé. Sí, ahí seguía. Programé una grúa para el viernes en la mañana. Como el vehículo seguía registrado a mi nombre y todavía estaba dentro de mi póliza, pude pedir el arrastre sin problema. No avisé. No mandé ningún mensaje. No di ninguna cortesía. Solo di la dirección y esperé la confirmación. El viernes, a las 9:12 de la mañana, sonó mi teléfono. El coche estaba estacionado frente a la casa de mis papás. Mi mamá. No contesté. Volvió a marcar. Luego una tercera vez. Hasta entonces respondí. Hay una grúa afuera. Se están llevando el coche. ¿Tú hiciste esto? Sí. Silencio. ¿Por qué? Le dije que iba a cambiar de aseguradora, lo cual no era mentira. Me respondió que necesitaban el coche, que tenían planes, que les estaba causando un problema. De fondo ya se escuchaba la voz de mi papá gritándole algo a alguien afuera. Yo le dije, entonces tendrán que pedir uno prestado, rentar uno o resolverlo. Eso es lo que yo tendría que hacer, ¿no? Ella bajó la voz. Esto es por la boda, ¿verdad? No, esto no es solo por la boda. Esto ya es un patrón. Y colgué. Esa misma noche, me llegó el primer mensaje directo de Daniel desde la boda. ¿Podemos hablar? Tú y yo. 5 palabras. Sin más. Lo vi un rato en la pantalla. No me dio coraje. Ni sorpresa. Él sabía por qué yo no contestaba. Él había estado ahí. Había dejado que pasara. Había sido parte de eso. Esperé 6 horas antes de responder. Pronto. Hoy no. Él podía esperar. Que esperaran todos.
que sintieran el mismo silencio que un día me dieron a mí. Durante esa primera semana no volví a contestarle. Quería ver cuánto tardaba en insistir. No llamó. Solo mandó otro mensaje al día siguiente. Por favor, solo habla conmigo. Yo no quería que pasara así. Lo dejé en visto. Mientras tanto, el silencio de mis papás casi sonaba más fuerte que sus mensajes. No insistían, no se disculpaban, no explicaban. Y eso me dijo dos cosas. Una, que sí estaban entrando en pánico. Dos, que estaban tratando de calcular cómo salvar la cara si yo decidía romper con todo. Empecé a pensar que quizá seguían sin creer que yo fuera capaz de hacerlo, que todavía me veían como la misma hija que iba a todas las reuniones, que pagaba la cuenta más veces de las que le tocaban, que se quedaba callada cuando se aprovechaban porque así es la familia. Pero yo ya no iba a ser predecible. 3 días después de que se llevaron el coche, llegué a la casa de mis papás sin avisar. Me estacioné enfrente y entré. Mi papá estaba en la sala viendo las noticias. Se sobresaltó al verme. Mi mamá salió de la cocina como si hubiera estado ensayando algo. «No sabía que venías», dijo. «Ya vi». Me senté en la mesa. No me ofrecieron café. Eso, en esa casa, ya era raro. Mi papá apagó la televisión y se inclinó un poco hacia adelante, con cara de que venía un discurso. Dijo que habían hablado con Daniel y que estaba muy afectado por todo esto, que él nunca quiso que yo me sintiera excluida, que la boda estuvo muy tensa y muy caótica, llena de decisiones de último momento. Luego mi mamá agregó que estaban viendo opciones distintas para la luna de miel, algo más pequeño, más cerca, dijo. Le pregunté si ya habían reservado algo. Me dijeron que no, que seguían viendo. Yo asentí y entonces dije, tal vez sí podría ayudar. Pero estaba pensando que, si lo hago, sería como préstamo. Los dos se quedaron quietos. ¿Qué clase de préstamo?, preguntó mi papá. Con pagos mensuales e intereses. Nada exagerado. Pero es mucho dinero. Me parece justo. Me vieron como si hubiera hablado en otro idioma. Mi mamá frunció el ceño. Pero era un regalo, ¿no? Iba a hacerlo, le dije. Hasta que me dejaron sin mesa y me hicieron a un lado, como si yo fuera una pariente lejana a la que apenas conocen. Mi papá se quedó callado. Mi mamá tenía cara de que iba a llorar. Y yo seguí. También quiero que se cierre el grupo familiar. No voy a seguir leyendo mensajes, organizando carne asada o planes del domingo, como si aquí no hubiera pasado nada y como si yo sí fuera parte de la familia cuando les conviene. Mi mamá intentó decir algo, pero me puse de pie. O buscan el dinero en otro lado. Les dije, resuélvanlo. Si Daniel de verdad lo necesita, que consiga otro trabajo por un tiempo. O vendan algo. Pero conmigo ya no cuenten como si nada. Salí antes de que pudieran responder. No había llegado ni a media entrada cuando Daniel apareció en su coche. Se bajó rápido, como si viniera manejando con prisa. Mel, espera. Me detuve. Se veía cansado. No por aparentar. Cansado de verdad. Desgastado. Y, por un segundo, eso me movió algo, porque no estaba acostumbrada a verlo así. Sé que la regamos, dijo. Sé que yo también. Pero ya entendí. Ya quedó claro. Solo no sigas haciendo esto. Yo no di nada. Él bajó la mirada. Yo les pedí ayuda. No sabía que te iban a tratar así. Te juro que, al principio, no lo vi como tú lo viviste. Luego ya era demasiado tarde y no dije nada. Lo miré fijo. Y en la recepción, cuando me viste parada a un lado, cuando me fui con el sobre, no respondió. El regalo, le dije. Tú sabías del regalo. Le cambió la cara. Apenas. Yo ya se lo había dicho semanas antes. Le había contado que quería darle algo grande el día de la boda. Quería sorprenderlo, quitarle presión, ayudar de verdad. Él sabía lo apretados que estaban. Él me había hablado de la luna de miel y de lo difícil que iba a ser pagarlo todo. Aún así, dejó que me hicieran eso. Daniel tragó saliva. Yo no pensé que... No, lo corté. No pensaste. Me subí a mi coche.
y me fui. Esa noche me llegó un mensaje inesperado. Era de Valeria. Hola. No sé todo lo que pasó, pero quiero decirte que de verdad lo siento. Vi lo que te hicieron y no te lo merecías. Me detuve un momento. Lo leí 2 veces. Luego sonreí, pero con tristeza. Al menos una persona en toda esa casa tenía conciencia. Le respondí. Gracias por decirlo. De verdad te lo agradezco. Ella contestó casi de inmediato. Solo me hubiera gustado que te quedaras. Siento que todo habría sido distinto si hubieras estado más tiempo. Yo no estaba de acuerdo, pero tampoco iba a descargarle encima toda mi amargura a la única persona de ese lado que parecía tener conciencia. Así que solo le contesté. Tal vez. Pero ya no podía. Después de eso, Daniel no volvió a escribirme en varios días. Mis papás tampoco. Estaban esperando. Yo lo sentía. Creían que yo seguía dándole vueltas, que me iba a suavizar, que me iba a dar nostalgia a la palabra familia. Lo que no sabían era que yo ya no estaba dudando. Yo estaba marcando el límite. Ese fin de semana le mandé un mensaje a mi mamá. Así, de la nada. ¿Siguen posponiendo la luna de miel? Respondió en menos de 2 minutos. Sí, todavía no apartamos nada. Estamos viendo qué se puede hacer. Le escribí. Entonces siguen esperando a ver si yo ayudo. Tardó más en contestar esta vez. Tenemos esperanza, sí, pero es tu decisión. No te estamos presionando. Claro. La culpa envuelta en optimismo. La forma más vieja de manipulación de esa casa. Dejé pasar un día entero. Luego escribí. Hablé con un asesor financiero. Si llego a hacer algo, tendría que ser con contrato formal, firmas, intereses y una cláusula para que nadie vuelva a hablarme del dinero si no es por escrito. Pasaron horas sin respuesta. Después, mi papá me mandó mensaje directo. ¿Hablas en serio? No le contesté. Más tarde, mi mamá escribió otra vez. Tal vez deberíamos vernos todos y hablarlo con calma. Le mandé un pulgar arriba. Nada más. Nos vimos al día siguiente. Intentaron que el ambiente se sintiera amable. Mi mamá hizo café. Mi papá traía una hoja impresa con ideas intermedias, incluyendo una en la que yo daba una parte del dinero ahora y el resto después, conforme se fuera reparando la confianza. Daniel no estaba. Le pregunté por qué. Mi mamá dijo, ya no quiere meterse en esto. Está muy estresado. Sonreí un poco. Qué bien. Yo también. Mi papá me pasó la hoja como si fuera un tratado de paz. La leí por encima. Luego la doblé y la deslicé de vuelta. Ya tomé mi decisión, dije. Van a tener que resolverlo sin mí. Pidan un préstamo. Trabajen más. Hagan lo que necesiten hacer. Pero a mí no me vuelvan a pedir nada. Mi mamá abrió la boca, pero no le salió nada. Mi papá solo se recargó hacia atrás, como si le hubieran dado un golpe. Esa expresión, la de verles la esperanza vaciándose de la cara, no se me va a olvidar. A la mañana siguiente, no tenía ni una llamada, ni un mensaje. Se fueron al silencio completo. No me sorprendió. Más tarde, esa semana, Valeria me escribió otra vez. Me dijeron que ya cerraste todo. Solo quería decirte que sigo pensando que tenías razón. Me quedé viendo la pantalla un rato. Luego escribí. Eres la única que lo entiende. Ella me respondió. Tal vez porque todavía no me acostumbro a este tipo de familia. Eso sí me sacó una risa. Por fin alguien lo decía en voz alta. Pero el silencio no era paz, era castigo. Pasó una semana, luego otra. Ni mensajes, ni llamadas, ni nada de mis papás, nada de Daniel. Ni siquiera esos intentos pasivo-agresivos de hacerme volver. No dijeron, te estamos dejando fuera, pero tampoco hacía falta. Era evidente que pensaban que yo me había pasado. Porque dejé de tragarme el orgullo. Porque dejé de ser la que siempre cedía. Porque dije que no. Y no supieron qué hacer con eso. El grupo familiar se quedó muerto. Unos primos lejanos pusieron algo sobre vacaciones de verano. Nadie respondió. Normalmente mi mamá al menos reaccionaba con un corazón o un «qué buena idea». Esta vez, nada.
Mi papá ignoró incluso un correo de trabajo que le mandé por algo práctico, fingiendo después que seguro se le fue. Se acercaba mi cumpleaños. Yo ya sabía qué iba a pasar. Nada. No estaban enojados porque yo me hubiera ido. Estaban enojados porque lo hice con dignidad. Lo más curioso fue darme cuenta de que ellos seguramente creían que yo estaba arrepentida, que, tarde o temprano, iba a volver arrastrándome, pidiendo perdón por cómo reaccioné. Pero no. Yo extrañaba la familia que creí tener, no la que realmente existía. Entonces, de la nada, me llegó otro mensaje de Valeria. Solo quería saber cómo estás. Sé que todo ha estado muy callado. Espero que estés bien. Le dije que sí, que agradecía mucho que alguien se tomara la molestia de preguntar, porque nadie más lo había hecho. Ella respondió: Aquí todo ha estado tenso. No hablan del tema, pero sé que siguen esperando que cambies de opinión. Escribí una respuesta, la borré y luego escribí otra. Van a tener que acostumbrarse a que no. Ella no trató de convencerme. No me dijo que perdonara. No me pidió que entendiera. Solo respondió: Ojalá sigas presente en lo que venga después, porque tú importas, aunque ellos no sepan demostrarlo. Me quedé viendo esa frase un buen rato, sin saber cómo responder. No era mucho, pero era honesta, y era la única muestra de humanidad que me había llegado de ese lado de la familia desde la boda. Unos días más tarde, mi banco me mandó una notificación, una transferencia pequeña desde la cuenta de mi papá. 800 pesos. Una cantidad tan mínima que era obvio que no era ayuda ni pago, solo una forma de obligarme a reaccionar. La rechacé. Ese mismo día, cancelé la reservación del restaurante que había apartado semanas antes para mi cumpleaños, esa que había dejado viva por si acaso recapacitaban. Era un lugarcito tranquilo en la Cuauhtémoc, nada de lujo, solo bueno y silencioso. En vez de eso, pedí comida a domicilio y cené sola en el balcón de mi departamento, en Narvarte, con una cerveza. En paz. Sin tarjetas blancas. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que me faltara algo. Ellos pensaban que me habían congelado afuera. Lo que no entendían era que yo ya me había ido. Para entonces ya había pasado más de un mes. El silencio se había asentado como algo fijo, lento, discreto, permanente. Dejé de esperar mensajes. Dejé de revisar el grupo familiar. Mi mamá ni siquiera reenviaba esas cadenas que antes mandaba sin leer. Daniel había desaparecido por completo. Ni una palabra desde que le cerré la puerta. Yo seguí con mi vida, al menos en la superficie. Volví a enfocarme en el trabajo. Empecé a comer mejor. Dormía decente. Incluso me puse a revisar opciones para un viaje que llevaba años posponiendo. A algún lado lejos. A algún lado donde ellos no pudieran alcanzarme con su costumbre de necesitarme. Y entonces, un jueves en la noche, todo volvió a abrirse. Yo estaba medio dormida en el sillón, con la tele prendida de fondo, cuando me llegó una notificación de un número desconocido. Casi la ignoré, pero la primera línea me hizo sentarme. Hola, espero no incomodarte, pero necesito decirte algo. Es sobre la boda y tu hermano. Creo que mereces saberlo. Parpadeé. No tenía el nombre guardado, solo un número local. Seguí leyendo. Soy prima de Valeria. Yo estuve ayudando en la mesa de recepción y también con la lista final de invitados. No sé si te acuerdes de mí, pero yo estaba ese día desde temprano. Vi la lista original. Tú estabas como familia, con lugar en la misma mesa que tus papás y Daniel. A los pocos segundos entró otro mensaje. 3 días antes de la boda, tu mamá mandó una lista corregida. Solo movieron tu nombre. Daniel la vio y dijo que así lo dejaran. Me acuerdo porque se me hizo raro, pero pensé que era un asunto familiar. No me moví. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo el corazón pesado, no sorprendida del todo. Más bien, expuesta, como si por fin hubieran prendido la luz en un cuarto donde yo llevaba años tropezándome a oscuras. Luego llegó otro. No quiero meter más drama. Solo ya no me sentía bien guardándomelo. Lo que te hicieron no estuvo bien. Lo siento mucho. Me quedé viendo la pantalla. Ellos sabían.
Daniel, mi propio hermano, había visto la lista original y dejó que me movieran como si yo fuera una invitada de compromiso. Esto no había sido un problema del salón, ni del número de lugares, ni una equivocación. Había sido algo deliberado, preciso y aprobado. Y lo hicieron sabiendo exactamente lo que yo llevaba en ese sobre. Yo misma le había dicho semanas antes a Daniel que tenía algo importante pensado para la boda. Quería que fuera sorpresa. Quería quitarle presión. Él me había contado lo apretados que estaban. Yo le dije, no te preocupes, yo te cubro una parte. Él lo sabía. Volví hacia atrás en nuestros mensajes viejos, hasta aquella llamada en la que me dijo que no sabía cómo iban a pagar la luna de miel. Hasta mi respuesta, yo te ayudo, no te preocupes. Lo sabía, y aún así dejó que me sacaran. Querían el dinero, no el vínculo. No me querían en las fotos, ni en los brindis, ni en la mesa. Solo querían el sobre. Mi mamá había decidido cómo se veía esa mesa familiar. Y yo, por alguna razón que solo a ella le acomodaba, ya no entraba en esa imagen. Y ahí fue cuando dejó de doler como antes. Ahí cambió algo. Porque ahora ya sabía exactamente quiénes eran. Ya no quedaba duda. Ya no había espacio para otra oportunidad. No le respondí a la prima de Valeria. No hacía falta. Ya me había dado una cosa que mi familia nunca me dio. La verdad. A la mañana siguiente desperté tranquila. No hubo crisis, no hubo ganas de gritar ni de llorar, solo una calma dura. Aceptación. Mi mamá eligió dejarme fuera. Mi papá eligió respaldarla. Y Daniel eligió permitirlo. Así que empecé a hacer limpieza. Me salí del grupo familiar sin decir una palabra. Bloqueé a mis papás de todas mis redes. Silencié el número de Daniel. No lo bloqueé todavía. Solo lo dejé sin sonido. No era un castigo. Era quitarme del espacio donde ellos habían construido una versión de mí que solo servía mientras fuera útil. Más tarde, ese día, me escribió Valeria. No sé qué pasó, pero Daniel ha estado raro toda la mañana. Creo que ya se dio cuenta de muchas cosas. No respondí. Que se quedara con eso, que lo armara solo, porque yo ya no iba a cargar con el peso emocional de gente que se negó a cargar el mío. 2 días después, mi papá volvió a intentar. Las familias son complicadas. Todos cometemos errores. Te queremos. Me quedé viendo el mensaje. Ni disculpa, ni responsabilidad. Solo una cuerda floja hecha de excusas. No respondí. En lugar de eso, abrí en mi computadora el archivo que tenía guardado con posibles condiciones de préstamo y lo borré. No iban a recibir el dinero. No iban a recibir nada. Pasó otra semana en silencio. Luego, un martes por la tarde, volvió a aparecer el nombre de Daniel en mi celular. Esta vez llamó. No contesté. Dejó un buzón de voz. Mel, de verdad necesito hablar contigo. Dame 5 minutos. Sé que no lo merezco, pero te lo estoy pidiendo. No borré el mensaje, pero tampoco devolví la llamada. Lo escuché una sola vez y luego salí a caminar, sin música, sin nada. Solo el sonido de mis pasos y el aire de la tarde. Fue la primera vez en meses que sentí paz de verdad. Al día siguiente llegó otro mensaje, ahora de mi mamá. Daniel no está bien. Te extraña. Era corto, directo y completamente sordo al problema. No supe qué esperaba que yo le respondiera. Pobrecito Daniel, el mismo Daniel que dejó que me humillaran. Lo dejé en visto. Esa tarde empecé a buscar boletos. No sabía si me iba a ir a la playa, a un pueblo tranquilo o a una cabaña. Solo sabía que iba a salir de aquí. Había pasado demasiado tiempo torciéndome para convertirme en alguien que ellos pudieran aceptar. Alguien que da, que espera migajas de cariño, que se conforma. Ya no. El día antes de mi cumpleaños llegó una carta, escrita a mano, sin remitente. Era de mi mamá. La letra estaba demasiado cuidada, como si hubiera rehecho cada frase en su cabeza antes de escribirla. Decía que me extrañaba, que la familia no era igual sin mí, que sí se cometieron errores y que quizá las cosas se salieron de las manos, que nunca quisieron lastimarme así. Y,
Aún así, ni una disculpa real. Ni una línea que dijera, yo te saqué de tu lugar. Ni una línea que dijera, te humillé. Solo una versión suave de la historia. Una en la que ellos eran amorosos, pero rebasados. Y yo era sensible, sí, pero fuerte. Todo reducido a una mala interpretación. Doblé la carta una vez, luego otra. La guardé en el cajón de abajo de mi escritorio. Que se quedara ahí, que envejeciera hasta volverse irrelevante. Esa noche le puse una vela a una rebanada de pastel que me compré yo sola y dije una sola palabra antes de apagarla. Libertad. No perdón. No cierre. Libertad. Porque la verdad era esa. Ya no necesitaba que ellos fueran distintos. Ya no necesitaba que cambiaran. Solo necesitaba espacio para dejar de fingir que algún día lo harían. A la mañana siguiente, en mi cumpleaños, no tuve llamadas, ni mensajes, ni alegría fingida. Y fue exactamente lo que necesitaba. Hice hotcakes, puse música, bailé descalza en la cocina como si nadie me hubiera puesto una tarjeta de papel para decirme que no pertenecía. Porque sí pertenecía. Solo no ahí, no con ellos. Y, mientras más lo pensaba, más claro lo veía. Ellos no habían perdido a una hija ni a una hermana. Habían perdido acceso a mi generosidad, a mi apoyo, a mi lealtad. Yo seguía teniendo todo eso. Simplemente ya no iba a entregárselo a gente que me trataba como un estorbo cuando les convenía. 2 días después de mi cumpleaños, Valeria volvió a escribirme. Solo quería saber cómo te fue. Espero que hayas tenido un buen día. Le respondí. Gracias. Significa mucho. Ella me contó. Aquí siguen sin hablar del tema de frente, pero se nota que a Daniel le pesa. Creo que no sabe qué hacer. No contesté enseguida, porque una cosa sí la creía. Sí creía que Daniel probablemente estaba dándole vueltas en la cabeza, repitiendo todo, buscando cómo justificar lo injustificable. Pero también sabía otra cosa. Él pudo haber hablado en la boda. Pudo haberlo hecho en la casa. Pudo haberlo hecho cualquier día después. Y no lo hizo. Esperó. Midió. Calculó. Apostó a que yo sería la primera en ceder. Pero ya no. Ese fin de semana, por fin, aparté el viaje. 3 días en Veracruz, en una zona tranquila que no conocía. Viajé ligera, una maleta de mano, un cuaderno, ropa cómoda, cosas de alguien que va caminando hacia una versión mejor de sí misma. No lo avisé a nadie. Apagué el teléfono al llegar. Sin redes, sin correos, sin familia, solo el sonido del mar, el olor a sal y el silencio que llega cuando por fin estás sola de verdad. Pero no sola de vacío, sola de paz. Vi amanecer todas las mañanas. Escribí páginas enteras en mi libreta. No sobre ellos, sobre mí, sobre la mujer que yo había sido y la que estaba empezando a ser. Sobre cómo, durante años, medí mi valor según la aprobación de personas que apenas sabían sostenerme cuando no les convenía. La última noche caminé por la playa descalza y dejé que el agua me alcanzara. Me reí en voz alta. No había nadie para juzgarme, nadie para pedirme que me calmara, nadie para fingir que no me escuchaba. Me sentí ligera. Me sentí otra vez yo. Cuando regresé, el silencio seguía ahí. El grupo seguía muerto. No había mensajes ni llamadas. Pero esta vez ya no se sentía como castigo. Se sentía como una decisión mía. Esa misma tarde, entre la correspondencia acumulada de esos días, encontré otro sobre en mi buzón. Esta vez era de Daniel. No estaba escrito a mano, solo una nota doblada y una foto impresa. La nota decía: la regué, lo sé. No lo frené cuando debía. Me dio miedo empeorarlo y por no hacer nada lo empeoré más. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que sí lo veo. Perdón. La foto era de cuando éramos niños. Una carne asada en el patio. Tendríamos como 8 y 10 años. Yo tenía helado embarrado en la cara. Él se estaba riendo mientras trataba de limpiármelo con la manga. Los dos nos veíamos felices, completos. De antes,
de antes de todas las complicaciones, de antes de que aprendieran a hacerme sentir pequeña. Me quedé viendo la foto mucho tiempo. Luego la metí de vuelta en el sobre y la guardé en el mismo cajón donde estaba la carta de mi mamá. No la rompí. No la tiré. Pero tampoco lo llamé. Porque sanar no siempre significa volver a abrir la puerta. A veces solo significa cerrarla con cuidado y seguir caminando, sin azotarla. Esa noche me escribió otra vez Valeria. Ojalá algún día esto cambie, pero si no cambia, sigo pensando que hiciste lo correcto. He aprendido más viéndote alejarte que viendo a los demás fingir que no pasó nada. Le respondí, gracias, de verdad. Y era cierto. Porque, a veces, la gente que mejor te entiende no es la que creció contigo. A veces es la que aparece en silencio, con constancia, sin deberte nada. Gente que te dice, te veo y lo dice en serio. Unos días después volví a abrir mi calendario y empecé a llenarlo otra vez. Cenas con amigas, yoga, una exposición, una salida de fin de semana, ni un solo plan relacionado con la familia. Y se sintió bien. Ellos habían pasado años enseñándome a desaparecer dentro de mí misma, a conformarme con sobras, a demostrar mi valor para recibir elogios huecos. Pero eso se acabó. Ya no iba a esperar invitaciones. Ya no iba a esperar llamadas. Ya no iba a esperar la disculpa que nunca iba a llegar como yo la merecía. En lugar de eso, empecé a construir otra cosa, algo mejor. Una vida que no girara alrededor de la comodidad ajena, ni de expectativas que siempre me dejaban a mí al final. Una mañana me senté con café en la mesa de mi cocina y empecé a ver fotos viejas, cumpleaños, navidades, reuniones, sonrisas tensas, fotos de grupo donde ahora ya podía ver todo lo que antes no quise ver. Borré la mayoría. Guardé unas pocas. No porque extrañara esos momentos, sino porque necesitaba recordar cuánto me había costado llegar hasta aquí. Porque la mujer de esas fotos estaba intentando con todas sus fuerzas que la quisieran, que la eligieran, que la vieran, que fuera suficiente. Y ahora, por fin, ya era libre. Ya iban más de 2 meses desde la boda. Más de 2 meses desde que me planté frente a una mesa de regalos y decidí que no iba a dejar que siguieran sacándome cosas. Más de 2 meses desde que dejé de doblarme a la forma que ellos querían y empecé a elegir la mía. Y, aún así, nada de mis papás. Eran tercos. Eso sí había que concedérselos. Del tipo de gente que cree que el silencio también es estrategia. Que, si esperan lo suficiente, una vuelve por culpa, por nostalgia o por costumbre. Pero yo no estaba sola. No de verdad. Porque el hueco que ellos dejaron se había ido llenando con paz, con amistades reales, con gente que sí me veía, con una risa que ya no tenía obligación encima. Y una noche, justo en medio de esa calma, me llegó otro mensaje. Era de Daniel. Hola. No espero nada. Solo quería decirte que te extraño. Lo miré mucho rato. Luego dejé el teléfono sobre la mesa. No necesitaba contestar. No todavía. Tal vez nunca. Porque yo no le debía a nadie la versión de mí que se dejaba herir en silencio para mantener la paz. Ellos habían construido un sistema que funcionaba siempre y cuando yo aceptara el papel. Mientras yo llegara, sonriera, entregara el sobre, me sentara en la orilla y fingiera que no tenía hambre. Pero, en cuanto pedí mi lugar, en cuanto dije, yo también importo, el sistema se vino abajo. Y ese derrumbe no me tocaba a mí arreglarlo. Así que, en vez de escribirle, abrí mi libreta y anoté una frase a la que llevaba semanas dándole vueltas, pero que no me había atrevido a poner completa. No puedes dejar fuera a alguien y aún así querer seguir cobrando su cariño. Esa era la lección. No solo para ellos. Para mí, porque, durante demasiado tiempo, traté mi amor como si fuera automático, como si la sangre, la infancia o el apellido le dieran derecho a cualquiera de tener acceso a él. Pero el cariño de verdad no funciona así. El cariño de verdad es activo. Es mutuo. Se cuida. Se sostiene. Y yo ya no iba a seguir dándoselo a personas que lo veían como una comodidad de fondo.
A la mañana siguiente abrí un documento nuevo en la laptop. Arriba escribí: lo que sí acepto y lo que no acepto de mi familia. Fue largo, muy personal, muy honesto. Empezaba así: no voy a aceptar exclusión disfrazada de costumbre. No voy a aceptar vergüenza disfrazada de preocupación. Y terminaba así: voy a cuidar mi paz como si fuera oro, porque lo es. Y cualquiera que quiera estar en mi vida, va a tener que tratarla como algo valioso, no como una herramienta. Cuando terminé, lo imprimí, lo doblé y lo pegué por dentro de la puerta de mi closet. No para recordárselos a ellos, para recordármelo a mí, porque ellos tal vez nunca cambien. Pero yo ya cambié. Y lo mejor de todo fue entender que no necesitaba una tarjeta de papel para demostrarlo. Ahora tenía mi propio lugar, en una mesa que yo construí, una donde me sirvo alegría sin medirla, una donde por fin me alcanza. Y cuando levanto mi vaso, ya no brindo por la familia que me falló. Brindo por la mujer que por fin dijo: hasta aquí, y lo sostuvo. Brindo por mí. Brindo por mi libertad. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si algo entendí después de todo esto, es que querer a la familia no significa aceptar cualquier trato. A veces una se acostumbra a quedarse callada, a ceder, a disculpar lo que duele solo para no perder a los suyos. Pero el cariño sano no humilla, no usa, no deja a nadie en la orilla esperando migajas de atención. Poner un límite no siempre rompe una familia. A veces solo revela lo que ya estaba roto y nos da la oportunidad de dejar de vivir desde la herida. Por eso, si hoy tú estás sosteniendo una relación que te apaga, que te hace sentir menos o que solo te busca cuando te necesita, tal vez no necesitas endurecerte, solo necesitas mirarte con más respeto. Te lo digo con el corazón. No estás siendo egoísta por cuidarte. También es amor decir: hasta aquí, cuando quedarse significa seguir perdiéndote a ti.